Hola, mi nombre es Natalie González y hoy les voy a hablar sobre uno de mis libros favoritos, que se titula ¿Quién se ha llevado mi queso? Es del autor Spencer Johnson, un escritor y médico estadounidense que creó este libro para ayudarnos a entender mejor los cambios que suceden en nuestra vida. A mí personalmente este libro me ha ayudado muchísimo, sobre todo en momentos donde sentía que las cosas estaban cambiando muy rápido o los cambios me parecían un poco injustos. Cada vez que lo leo me sirve mucho y me permite ver las cosas desde otra perspectiva. Este libro está dividido en tres partes principales. La primera sería la reunión, la segunda la historia del queso y la tercera el debate final. Y hoy les voy a explicar cada parte de manera un poco más sencilla y clara, como un tipo de resumen de todo el libro que les permita reflexionar junto a mí. Empezaremos primero con la primera parte, que es la parte de la reunión. Esta historia empieza con un grupo de amigos que son antiguos compañeros de clase que deciden reunirse y reencontrarse después de mucho tiempo para poder hablar sobre sus vidas, cómo ha cambiado tanto en su trabajo, sus familias, sus sueños y sus expectativas que tenían al futuro. Aquí es donde aparece una frase súper importante que había subrayado yo al leer este libro, que es que considerar el cambio de modo que en lugar de verlo como una posibilidad de perder algo, empecé a verlo como la oportunidad de ganar algo. ¿Qué es lo que dice Michelle? Que es un personaje, por decirlo así, importante al inicio de esta historia, al inicio de este libro, que es el que comienza a contar esta historia sobre el queso, que en verdad es como una tipo fábula, y que le cuenta a todos sus compañeros de clase, ¿no? Es así como inicia este libro. Justo antes de que Michelle comience a contar esta historia sobre el queso, él menciona de que a él esta historia le sirvió cuando estaba pasando por un cambio difícil. El cambio difícil que pasó Michelle es que él estaba trabajando en una empresa y esa empresa iba a cerrar porque no supieron afrontar el cambio a tiempo. Y bueno, esta historia le sirvió de mucho. Entonces, justo antes de que comience a contar esta fábula, sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo complicado que es aceptar que la vida cambia, que hay cambios muy difíciles y que aunque uno no quiera y que a veces nos quedamos aferrados a lo que ya no existe, debemos adaptarnos a estos cambios. Entonces, ahora sí, pasemos a la historia del queso. Esta historia comienza con 4 personajes principales, que son 2 ratoncitos y 2 liliputienses. Estos 2 ratoncitos se llaman Fisgón y uno se llama Escurridizo. Fisgón es el que capta los cambios rápidamente y siempre está alerta. Y luego tenemos a Escurridizo, que actúa sin complicarse y no sobrepiensa las cosas. Y luego tenemos a los 2 liliputienses, que son 2 personas diminutas, y uno se llama Hem y otro se llama Hab. Hem es una persona diminuta que le teme al cambio, se resiste y se aferra a lo que ya tiene. Luego tenemos a Hab, que él duda, tiene miedo, sobrepiensa, pero al final se atreve a cambiar y adaptarse. Estos 4 personajes van a representar partes de nosotros mismos, ¿no? Si lo relacionamos con lo que es la vida en sí. Y en algún momento de nuestra vida todos hemos sido uno de ellos. Entonces, esta historia comienza que estos 4 personajes buscaban queso. Pero el queso no es realmente queso, sino que si lo contrastamos con lo que es la vida actual, representa lo que tú consideres la felicidad, ¿no? O estabilidad, ya sea un trabajo, dinero, una relación, tu carrera, tu paz mental o tus sueños. Una frase que es muy resaltante de parte del libro dice: tener queso te hace feliz. Y otra es para ellos, o sea, para estos 4 personajes, el encontrar queso era su forma de conseguir lo que creían necesitar para ser felices. Estos 4 personajes siempre se levantaban súper temprano y se ponían su mejor atuendo y sus zapatillas de correr y recorrían un laberinto en busca de este queso. Un día logran encontrar este depósito grande donde hay mucho queso.
Pero tenemos dos perspectivas, que son los ratones, que siempre disfrutaban del queso, pero nunca dejaban de revisar si había algún cambio. O sea, si este queso cambiaba, se reducía, si iba acabando las provisiones, o si se malograba, ¿no? Pero en cambio, los liliputienses, que son Hem y Hap, se confiaban mucho de este queso. O sea, nunca revisaban nada, tanto así que esa confianza que tenían en que este queso nunca iba a desaparecer y que iba a durar toda su vida, hicieron de que esta confianza se vuelva en arrogancia. Tanto así era el apego que hay una parte donde menciona Hap que para Hap el queso significaba sentirse seguro, tener algún día una familia cariñosa y vivir en una bonita casa de campo. Esto era lo que significaba para Hap. Y bueno, muchos de nosotros sentimos así por ciertas personas, lugares o etapas de la vida, ¿no? Pero algún día este queso llega a desaparecer. Y es ahí donde podemos ver las dos perspectivas. Desde el lado de los ratones, un día este queso desapareció. Pero los ratones que ya habían notado los cambios hace mucho tiempo, o sea, día con día, ellos veían como las raciones iban disminuyendo. Este queso se iba acabando. Entonces, ellos reaccionaron rápidamente. No perdieron el tiempo quejándose y simplemente aceptaron este cambio que ya se había dado, ¿no? Y fueron en busca de este queso nuevo. Pero, en cambio, los liliputienses no quisieron aceptar esta realidad, que ya este queso se había acabado. Incluso les pareció un poco injusto que el queso, ¿no? Y aquí viene la frase de nuestro libro, que es ¿quién se ha llevado mi queso? Es lo que dice Hem y Hap al llegar al lugar donde estaba el depósito de queso, que lo tenían todos los días, y no encontrar su queso. Entonces, al llegar a ese lugar y descubrir que no había su queso, intentaron negar lo que estaba ocurriendo. Pero esto le resultaba cada noche mucho más difícil, y esto no los dejaba dormir, incluso los hacía sentirse enojados y deprimidos. Entonces Hap se comienza a preguntar ¿qué ocurriría si el queso seguía sin estar ahí? Ya que iba pasando los días, y bueno, Hap y Hem estaban muy aferrados a la idea de que el queso iba a volver, o de que así como se lo habían llevado, porque ellos pensaban que se los robaron, y entonces iba a regresar, pero no era así. Entonces Hap ya se había hecho muchos planes para el futuro basándose en la presencia de ese queso, ¿no? Porque ellos pensaban que les iba a durar toda la vida el queso. Y bueno, esta parte es como que un poco, si lo contrastamos, es cuando a veces construimos planes sobre cosas que finalmente van a cambiar o desaparecer, ¿no? Y es aquí donde Hap ya comienza a sobrepensar las cosas y tratar de buscar o encontrar una solución, ya que no tenían queso. Entonces la única solución que tenían era salir de ahí y recorrer el laberinto nuevamente y encontrar nuevo queso. Él le comienza a decir a Hem de que ya deberían irse, pero Hem no quería, porque él decía de que le gustaba estar ahí y que era un sitio súper cómodo y era lo único que conocía. Le daba mucho miedo salir al laberinto, y ya que había muchos lados que eran oscuros, que tenían cámaras y que eran lugares peligrosos a recorrer ese laberinto y podían perderse. Entonces él tenía miedo de salir a algo que no conocía, ¿no? Y quería quedarse ahí en ese queso en ese depósito, a esperar que vuelva el queso. Entonces esa frase, lo que dice Hem, ¿no? Refleja que el miedo al cambio es mucho más fuerte que el deseo de mejorar. Con el tiempo seguía pasando y ellos seguían sin quesos. Estaban muy hambrientos y también estaban muy desesperados porque querían comer. Entonces Hap comienza a comprender lo que era lo que significaba, ¿no? El ya no tener queso y que nadie iba a devolverle el queso de ayer. Y aunque sentía mucho miedo, descubre que ese miedo tenía nombre. No sabía él exactamente de qué tenía miedo.
hasta que comprendió que el miedo era seguir solo, ya que él había pedido a Hen de que lo acompañe a buscar más queso, pero como Hen no quería, entonces Hap tenía miedo de recorrer ese laberinto solo, perderse, o si encontraba queso nuevo, quizás no le iba a gustar. O si quizás nunca encontraba queso, todas esas preguntas se hacían. Entonces Hap comienza a armarse de valor y siguió pensando en lo que podía ganar en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Mientras tanto, Hen seguía con el mismo pensamiento y seguía diciendo de que no creía que el queso nuevo le iba a gustar y no era lo que estaba acostumbrado. Él simplemente no quería avanzar. Entonces Hap empieza a entender que antes se complicaba mucho, sobrepensaba mucho, mientras que los ratones, sus amigos, ya habían encontrado el queso, ya que ellos salieron antes y no se detuvieron o se aferraron a algo que ya estaba perdido. Y no analizaban en exceso ni se super complicaban las cosas, ¿no? Como ellos sí. Entonces Hap aprende que aferrarse al queso viejo es aferrarse a una ilusión. Y se da cuenta de algo muy poderoso, que cambiar, aunque duela, siempre abre puertas nuevas. Entonces Hap decide emprender su viaje a lo que era el recorrido por el laberinto. Aunque tenía mucho miedo, decide salir de ahí. Entonces, una vez que decide salir de ahí, de ese almacén donde ya no había queso, él esperaba que Hen lo acompañe, ¿no? Pero Hen seguía aferrado a esa idea de que el queso iba a volver. Entonces él salió solo y después de recorrer mucho tiempo ese laberinto, logra encontrar un almacén nuevo donde había queso de muchos sabores, de muchos tamaños pero al encontrarlo ya no iba a repetir lo que había hecho antes, ¿no? El confiarse. Ahora, todos los días, seguía la misma rutina de verificar si el queso estaba bien, si estaba en buenas condiciones, si quizás disminuía un poco, para que cuando este queso se acabase, él no tendría que complicarse tanto y salir a buscar una solución y adaptarse a este nuevo cambio. Entonces ahora sí viene la tercera parte, que es el debate final, que después de escuchar a Michelle, los amigos comienzan a intercambiar sus reflexiones acerca de esta historia. Y se dan cuenta de que todas las personas hemos sido cualquiera de estos 4 personajes, ¿no? Dependiendo del momento de nuestra vida. A veces hemos sido fisgón, que hemos estado alerta y atenta a los cambios. A veces hemos sido escurridizo y hemos actuado rápidamente. A veces hemos sido Hap, que aunque hemos sobrepensado las cosas o hemos dudado, pero hemos decidido cambiar y adaptarnos y avanzar. Y a veces somos Hen, ¿no? Nos quedamos paralizados por miedo y seguimos aferrados al pasado. Y entonces aquí surge la reflexión central del libro, que es que el cambio siempre viene y depende de nosotros mismos si avanzar o quedarnos estancados. Por último, quiero expresar mi reflexión personal, que para mí este libro ha sido un recordatorio constante de que el cambio no es un enemigo, de que cuando algo desaparece de tu vida no siempre es una pérdida. Muchas veces es una oportunidad para encontrar algo mejor y también lo puedo relacionar muchísimo con mi carrera de medicina, ya que en medicina nada es estático, ¿no? Las guías cambian, los tratamientos cambian, los pacientes también cambian, incluso uno mismo como persona cambia y siempre estamos en constante aprendizaje. Y si uno se queda aferrado a lo que es el queso viejo, a métodos antiguos, a pensamientos limitantes o miedo a equivocarse, uno se puede quedar atrás, justo como Hen. Y en medicina hay que adaptarse constantemente. Y este libro me enseña que esa capacidad de adaptarse no es opcional, sino es parte del crecimiento propio de nuestra vida, ¿no? Además, en lo que es en la vida personal también se puede aplicar, ¿no? Las personas cambian, las situaciones cambian y los planes también cambian. Y uno tiene que aprender a seguir adelante, incluso cuando algo que querías ya no está. Por último, muchas gracias por ver este video y espero que este libro les guste tanto como a mí y puedan leerlo y llevarse algo valioso y que cuando les toque enfrentar un cambio recuerden que siempre puede haber un queso nuevo esperándolos.